Bienvenidos todos a nuestro ciclo de encuentros que llamamos Ven a Caminar con Jesús, específicamente tocando el tema de San Pablo como modelo de la evangelización. Hemos estado estudiando el método usado por San Pablo para hacer llegar la palabra de Dios a todos los sitios que visitó y para lograr ser iglesia en esas comunidades que evangelizó. La etapa que hemos estudiado está enmarcada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual ya hemos visto que es un recorrido muy interesante y de seguro transformador. ¿Recuerdan la pregunta del encuentro pasado? ¿Por qué de este tema? Es que la iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Continuamos con la parte de ser misioneros y ya estamos viendo a lo que se expone un misionero. Todo tiene un comienzo, así que empezamos pidiéndole a San Pablo que nos tome de la mano, nos lleve a recorrer para conocer y también hacer lo que Él hizo. Antes de iniciar este encuentro, les invito a ponernos en presencia del Señor e invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender y hacer nuestro lo que vamos a vivir hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En los encuentros pasados hemos estado viendo de forma cíclica que el esfuerzo de evangelización da frutos, pero también, y casi con la misma intensidad, salen los detractores. La experiencia de San Pablo debe ser referencia y también una experiencia para nosotros. Continuamente veremos que le llevamos la palabra de Dios a una persona o a alguna comunidad y experimentaremos estos fenómenos que hemos visto. Estos encuentros están dirigidos a enseñarnos y también a prepararnos a este reto que es evangelizar, cargando sobre nuestros hombros las consecuencias que esto tiene para nuestra vida espiritual. Una frase que me encanta de Jesús es cuando le dijo a los 72 discípulos que envió a evangelizar: «Alégrese más bien que sus nombres están escritos en el cielo». Esta debe ser nuestra primera motivación, que estén nuestros nombres en la lista, que es llevada con celo por Dios y trabajar para que no nos saquen de la misma. Otro punto a resaltar en lo que hemos leído sobre la experiencia de San Pablo es el incremento de la agresividad de los judíos envidiosos de la época. Aunque nos pueda parecer muy lejano el evento, hoy en pleno siglo XXI a los cristianos se les persigue y mata por solo demostrar su fe. Lo que el Señor nos enseña en las Santas Escrituras no son relatos del ayer, son realidades muy actuales hoy. Y esto nos debe llamar la reflexión que llevar nuestra fe implica también perder amistades, prestigio en nuestros círculos familiares y sociales y eventualmente la vida. Sigamos leyendo la experiencia de San Pablo y busca Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 12. Leamos. Enseguida los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos, al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con muy buena disposición y examinaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron muchos de ellos, así como mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Vemos aquí varios hechos que no pueden pasar debajo de la mesa. Primero, siguen San Pablo y Silas, de aquí la costumbre que viene de Jesús de enviar de dos en dos hacia otras comunidades, no se quedan para siempre en el mismo sitio. Segundo, se examina la enseñanza diariamente y con las Escrituras, lo que nos ratifica la enseñanza de la Iglesia que debe ser una actividad permanente de todo creyente, el estudiar la santa palabra de Dios todos los días y cotejar lo que recibimos de las enseñanzas de nuestros pastores con lo que está escrito o proviene de la tradición de la Iglesia.
Recuerden que la tradición verdadera de la iglesia se escribe con T mayúscula. Esto es un punto muy importante que estudiaremos en otro momento. Tercero, y como último, una novedad que introduce el cristianismo que no existía, que las mujeres eran recibidas en igualdad de condiciones que los hombres. La fe y la salvación es para todos. Ya veremos más adelante lo que eso significa. Como ya deben estar acostumbrados y que dejo para ti que me escuchas, lo continúes en tu casa, lo que viene es ya conocido. Salen los detractores de la evangelización y Pablo debe huir de donde está. Entramos en una fase que nos llevará al final de todo este ciclo. Pablo llega al centro del paganismo, llega a Atenas, y allí empezará una etapa a la cual nosotros también debemos estar preparados. En los versículos del 16 al 21 se nos narra la llegada de Pablo a Atenas y lo que vio. Se desarrolla una actividad muy difícil y es hablarle a los no creyentes en Cristo. Más adelante, San Pablo expone sus ideas frente a una comunidad que lo recibió y esperaba con ansias escuchar el mensaje. No me adelantaré y les dejo que lo descubramos en la lectura. Busca Hechos capítulo 18, versículo del 22 al 33. Entonces Pablo, de pie en medio del areópago, habló: Atenienses, en todo veo que son más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba escrito al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles lo que veneran sin conocer, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano, para que habitase sobre la faz de la tierra, y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como ha dicho alguno de sus poetas, porque somos también de su linaje. Si somos el linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, escultura del arte y del ingenio humanos. Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia, por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron: te escucharemos sobre esto en otra ocasión. Así que Pablo salió de medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y también una mujer que se llamaba Dámaris y varios más. Créanme que solo esta lectura puede ser un tema de retiro para un fin de semana. Trataré de ser breve para poder cubrir los elementos más resaltantes. Primero, empieza él alabándoles, diciéndoles que son religiosos, por tanto no les ofende, sino que les hace entender que sí tienen una sensibilidad hacia las cosas espirituales. Religión viene de la palabra religare, y básicamente es la relación con lo espiritual. Es unir lo terrenal con lo espiritual, o sea, con Dios. Por tanto, cuando las personas dicen que Dios sí y religión no, enséñenles, ya que no tienen ni idea de lo que dicen. Segundo, continúa diciéndoles que ese Dios que ellos no conocen es el Dios que Él les anuncia y que tiene todas las características de un Dios, pero que es materialmente comprobable. Tercero, les expone que ese Dios no es el contenido en imágenes hechas por hombres, con atributos dados por los hombres, sino que es inmutable y que está antes de todo lo creado, que ese Dios es poderoso, que tiene el control de todo y es capaz de todo. Cuarto,
les dice que ese Dios tiene el poder de la resurrección, y esto fue causa de escándalo para ellos y le rechazaron. Pero algunos escucharon, creyeron y le siguieron buscando para saber más del tema. Vemos que se van complicando las cosas, que la audiencia, que tiene otro nivel educativo, cultural y de experiencias con lo sobrenatural, le es muy difícil entender y aceptar el mensaje de Pablo. Y fíjense un detalle, Pablo no los condena por no comprender ni creer, así tampoco debemos nosotros poder condenar ni rechazar al que de entrada no cree. Cada persona tiene su momento, y Dios sabrá en qué momento estas palabras que decimos hacen clic en la mente de las personas, y allí se abrirá su entendimiento para captar la palabra de Dios. Debemos entender también que las personas muy paganizadas, sean católicos tibios contaminados con la nueva era o el espiritismo, los agnósticos, relativistas, materialistas, masones, progresistas, feministas, naturalistas, o sea, todos los males que hoy están presentes en nuestra sociedad, representan una barrera muy alta y gruesa que les impide a estos individuos tener contacto con el Dios verdadero y su palabra, quedándose distraídos como los atenienses con sus prácticas paganas. Los evangelizadores del siglo XXI debemos estar preparados para enfrentarnos a los nuevos areópagos, y estos son los centros de enseñanza, las universidades, incluyendo sobre todo las llamadas católicas, los medios de comunicación, en la política, en los ambientes laborales, y aunque no creas, en la misma comunidad eclesial, donde te encuentras a individuos que no saben o no creen que Jesús es Dios, que la figura del Papa es importante, pero no es objeto de culto, y que los ángeles no tienen poder propio, sino que cumplen la voluntad de Dios, etc. Nos podemos encontrar con catequistas y sacerdotes que dicen que está bien los divorciados y vueltos a casar, que participen en la Eucaristía, porque lo más importante es que haya amor entre ellos. Amen a Cristo y sean buenas personas, que está bien los matrimonios entre el mismo sexo, porque Jesús dijo que lo más importante es el amor, y ellos se aman y no le hacen daño a nadie, o católicos que hacen yoga y quieren hacer yoga frente a la exposición del Santísimo Sacramento y pare de contar. La fe que profesamos es la que está contenida en el catecismo. El credo resume todo lo que debemos creer. La Iglesia enseña todo lo que debemos creer. En la Santa Escritura está la totalidad de la revelación. No hay nuevas revelaciones mágicas. No hay nuevas formas o transformación de lo antiguo. La palabra de Dios y lo revelado es lo mismo ayer, hoy y mañana. Es nuestra responsabilidad prepararnos para que con amor fraterno tengamos las herramientas para corregir al sacerdote, diácono, seminarista, catequista, teólogo, etc. El nuevo areópago es la sociedad de hoy, la física y la virtual. El Internet está plagado de soldados que propagan absurdos y fantasías. Hace falta entonces que tengamos nosotros batallones de soldados de Cristo que combatan la mentira mostrando la verdad y dando fe de lo que se cree. Este audio fue escrito el sábado 10 de octubre del 2020, día en que se beatificaba el siervo apóstol de Eucaristía, el beato Carlos Acutis. Pidámosle a Carlos Acutis que interceda por nosotros para que podamos avanzar en la labor de llevar la palabra de Dios y el valor de la Eucaristía en el mundo digital a todas las naciones. Dejamos aquí este encuentro con esta pregunta. ¿Por qué de este tema? Es que la Iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Ya vimos algunas características de un misionero. Enumero algunos. Conoce su fe y sabe por qué hace lo que hace. No teme a las consecuencias. Quiere vivir al modo de Cristo. Domina los instrumentos que le ayudan a la evangelización y específicamente a la Santa Escritura. Se cubre con el escudo de Cristo y sabe enfrentar los ataques de los adversarios de Jesús. Y para ser misionero como San Pablo, quédate con nosotros. No te pierdas nuestros próximos encuentros de Ven a Caminar con Jesús, para que conozcas más a San Pablo como modelo de la evangelización. Queremos saber de ti que nos escuchas. Síguenos en nuestras redes. En la pantalla colocaremos todas nuestras coordenadas. Escríbenos con el hashtag Ven a Caminar con Jesús
y hashtag Parroquia San José de Chacao. Tu opinión y participación es muy importante. Te esperamos. San Pablo ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.